Apreciados amigos y amigas de Saberes en las Manos, hoy te traigo una nueva propuesta y te invito a acompañarme a tejerla. Se trata de este árbol tejido a crochet. He diseñado estos tutoriales paso a paso sin cortes y te invito a acompañarme. Los materiales que vamos a utilizar son hilo tipo cristal. Ustedes pueden utilizar de algodón si es de su gusto. Este es un hilo acrílico tipo cristal de 1 milímetro de grueso. Voy a utilizar un gancho a crochet número 2. Ustedes van a utilizar el número que se ajuste a el hilo que hayan elegido. Voy a trabajar también con unos marcadores de puntos. Si no los tienes, puedes utilizar un hilito también, un hilo de color, una tijerita y un contador de vueltas para auxiliarnos en el proceso del tejido. Ahora comencemos nuestro paso a paso de este árbol tejido a crochet. Para iniciar vamos a hacer un arito con la aguja, lo sostengo en la mano y voy a meter la aguja por ese aro y traigo hebra para hacer una cadeneta. Esa cadeneta la debo dejar floja porque después vamos a utilizarla para completar el anillo. Esta es mi primera cadeneta. Vamos a hacer una segunda, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a cerrar esta cadeneta para hacer un aro y lo hacemos con un punto deslizado. Ya tenemos el punto de partida para iniciar este proyecto. Vamos ahora a subir con 3 cadenetas. 1, 2, 3. Y vamos a comenzar a tejer dentro del aro. Vamos a trabajar 24 pilares dentro del aro. Para ello tomamos hebra, metemos la aguja dentro del aro, traigo la hebra nuevamente y en este paso, en vez de hacer el pilar de esta manera común, lo haremos de la siguiente manera. Voy a tomar la hebra normalmente, meto la aguja a través del aro y traigo la hebra. Cuando ya tengo las 3 lazadas, en vez de tomar la hebra de esta manera, vamos a meter la aguja por debajo de la hebra y le damos la vuelta y la traemos. Cerramos 2 lazadas y luego cerramos normalmente el pilar. Al hacerlo de esta manera, lo que hace es que se vayan torciendo un poquito los pilares, quedando acaracolados. Nuevamente metemos la aguja a través del aro y en este momento es que tomamos la lazada torcida. Ustedes pueden tejerlo, si les es más fácil, con la forma tradicional que ustedes utilizan para hacer el pilar. Yo lo voy a hacer de esta manera, pero pueden hacerlo de la forma que ustedes están acostumbrados y acostumbradas. Aquí en este anillo vamos a colocar 24 pilares. Vamos a hacerlo un poco rápido porque es un proceso repetitivo.
La hebra de hilo que nos quedó la vamos dejando dentro del anillo y posteriormente cortamos el exceso. Aquí en esta parte, en este momento ya podemos cortar. Y ahora vamos a contar cuántos tenemos. Esta es la cadeneta con la que subí, es el primer punto. Tenemos el siguiente, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Y vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora subimos con 3 cadenetas, 1, 2, 3 y quedamos preparados para la siguiente vuelta. De aquí, de la cadeneta con la que subí, aquí está la anterior, vamos a contar, sin contar esta, vamos a contar 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 pilares. Aquí vamos a poner un marcador, guía. Si no tienen este marcador, pueden utilizar un hilito de X color para guiarse. Esto es solo una guía que ponemos para facilitarnos el trabajo mientras estamos tejiendo. Ahora en cada uno de esos 11 pilares que tenemos vamos a tejer 2 pilares. 1, 2. En el siguiente 1 y 2. En el siguiente, nuevamente, 2 pilares. 2 pilares sobre cada pilar de la vuelta anterior. Y aquí completamos ya los 22 pilares, 2 pilares sobre cada uno de los 11 pilares de la vuelta anterior.
Y esto lo vamos a confirmar antes de seguir. Esta es la cadeneta con la que subimos y a partir de allí contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Vamos a quitar el marcador y en este punto que está aquí vamos a colocar 3 pilares. O sea, sería el pilar número 12 de la vuelta anterior. Allí vamos a colocar 3 pilares. Y voy a colocar el marcador aquí en este. De las 3 en el del centro. Allí coloco el marcador. Ese es el centro del diseño. Ahora vamos a continuar colocando 2 pilares en cada uno de los 11 pilares que están aquí, los que quedan de la vuelta anterior. Y aquí completamos los 22 pilares adicionales y vamos a confirmarlo. Aquí tenemos los 3 del centro y contamos de allí en adelante 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Y ahora vamos a contar aquí 1, 2, 3 y allí vamos a cerrar con un punto deslizado. Y vamos a tejer 3 cadenetas para quedar en posición de continuar a la tercera vuelta. Aquí debemos tener por todo 48 pilares contando este del inicio. Vamos a comenzar a partir de estos dos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Es importante que vayamos rectificando las puntadas porque en este diseño que estamos trabajando, el mínimo error se va a magnificar más adelante, se va a notar. 46 y 48. Vamos a separar, vamos a contar la mitad. Aquí los 24. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Vamos a colocar aquí
el marcador para saber que cuando llegamos allí ya estamos en la mitad del diseño. Y vamos a ir a la tercera vuelta. Vamos a iniciar la tercera vuelta.